canción dirá San Campeón a Mananción Ové, a San Canción a Mananción Bosuá. Buenas tardes, campeona. Bienvenida aquí al canal Templario Análisis X. Oye, mil gracias por dedicarme tu tiempo. Nada, déjame presentarte rapidito para para los pocos que no te conozcan en el mundo sobre todo del buceo. Lorena es campeona nacional de Cuba, es bióloga marina, es instructora de apnea, es pescadora submarina y también es youtuber. Entonces tenemos bastante tela por donde cortar. A ver, mi amiga, ya a partir de aquí empezamos por Cuba y después, bueno, terminamos en tus proyectos ahora en la Florida. Dime, Claro, claro. cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del deporte subacuático después de la universidad? Bueno, yo empecé desde niña en el tema de la apnea, de snorkeling, de buceo, todas esas cosas. Mi papá es pescador submarino y es también salvavidas socorrista, entonces siempre he estado vinculada al mar y mi mamá, bueno, siempre nos criamos en una casa cerca del mar, así que desde chiquita mi mamá siempre me llevó a la playa, siempre aprendí a nadar de bebé. No tengo recuerdos aprendiendo a nadar ni nada de eso. Y nada, me ha apasionado de toda la vida todo lo que sea el mundo marino. Y cuando empecé a crecer, que empecé a ganar un poquito de conciencia de lo que quería en mi vida y todo eso, me empezó a interesar más el tema del freediving. Mi papá, como buen conocedor de este deporte súper peligroso, trató por todos los medios de que yo me alejara lo más posible del mundo del freediving o sea, después de que él me introdujo a este Se entiende, se cuando, entiende. cuando yo la cosa seria, ya ahí no le gustó mucho la idea. Pero bueno, yo cabeza dura al fin, entro a la Universidad de La Habana a estudiar biología y cuando me graduó había un examen que teníamos que pasar todos los buzos, los biólogos, que es en el naval, que ahí es donde dicen si tú estás apto para el buceo o no. Entonces ya en la universidad yo había conocido, bueno, a tu amigo Raidel Borroto. Sí. Que me impulsó muchísimo en el tema del freediving, aprendí muchísimo de él, pero hasta ese punto todavía no estábamos en el tema de la apnea competitiva. Y él siempre me hablaba mucho de Juan Carlos, que en mi opinión es el mejor apneísta de Cuba en este momento. Es algo que no pienso discutir con nadie. Yo tampoco, yo tampoco. Yo sé tampoco de lo que te estoy hablando. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi examen de buceo del naval, o sea, mi alto buzo, conozco a Juan Carlos que se estaba haciendo un chequeo médico de apneísta, porque ahí en ese hospital también atendían a los apneístas de Cuba, a unos pocos. Y Equipo entonces nacional. hicimos tremenda química al momento, empezamos a coordinar para entrenar y es Juanca el que me da la luz, la guía de por dónde es que tenía que comenzar si quería entrar en el mundo de la apnea competitiva. Ya él era campeón nacional, recordista y nada, me empieza a guiar y me presenta a nuestro entrenador que compartimos tú y yo también, Jesús. Jesús Moreno, Alias el Chamo. que ese viejito zorro, como sabe. Entonces, gracias a todo este proceso, yo empiezo a enfocarme un poquito más en el tema del freediving. Y empezaste en tus inicios, Lore, más o menos, ya con qué capacidad natural tú tenías antes de empezar a entrenar, más o menos qué tiempo de estática tenías, qué profundidad más o menos tú ibas en aguas abiertas, más o menos. Bueno, yo nunca hice apnea estática. Casi todos los apneístas que nos gusta la profundidad tenemos un problema muy serio con la apnea estática, que es que no soportamos hacer estática. Pero sí en profundidad, ya cuando yo empecé a entrenar con Jesús, yo hacía muchas cosas locas de gente que no sabe, un desconocimiento total, que es una laguna que hay en Cuba, que le pasa no solo a apneístas, sino también a los pescadores submarinos. Sí. Y
Me acuerdo que el primer día que yo fui a entrenar con Jesús y con Juanca, yo hice, pusimos la cuerda a 25 metros y ahí estábamos haciendo 25 metros sin aleta. Está bien, está bien. Pero eso está muy bien. Fue mi primer entrenamiento y ya yo estaba haciendo esa profundidad sin problema ninguno. El único problema es que yo no sabía que para poder bajar y no gastar tanta energía necesitabas usar un cinto con plomo y la máscara tenía que ser o debería ser volumen reducido. La máscara mía era una máscara de esta Cresci grandota De buceo, de buceo. Exacto. Y más si tienes un neopreno largo. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía para arreglar ese problema de la profundidad y la flotabilidad? Yo botaba el aire para bajar. Ah, estabas bajando en negativo para poder, claro, el tema de la flotabilidad. Sin aleta. Bueno, eso hubiera sido un 40 metros entonces, en condiciones normales. Que me ayudó muchísimo ya venir con una capacidad creada, porque yo fui nadadora. Desde niña fui nadadora, estuve en muchísimos deportes acuáticos, hacía mucho surf también. Y entonces ya la capacidad, de cierto modo, estaba bastante... Ya la tenías ganada, sí. Pero como tal, no te puedo decir o sea, de piscina, de cuánto hacía, ni nada de eso, porque es que yo nunca tuve posibilidad de entrenar en piscina. Entonces, no tenía idea. Claro. Yo lo que sabía era que a mí me gustaba el mar y que hasta ahora en todas las profundidades que había estado había podido bajar sin problema ninguno y generalmente sin aletas. ¿Por qué? Porque no tenía unas aletas buenas. Y yo qué hacía, bueno, ¿cuál es la modalidad que menos recursos hace falta? ¿Sin aletas? Perfecto, ahí me voy. Claro. Lore, más o menos, ¿te acuerdas más o menos que ya tú tenías en este primer encuentro con Juan Carlos y con Jesús? Eso fue en el 2016, hace 10 años, tenía 24 años. 24. ¿Ya con qué edad tú te graduaste de la universidad? Con 23. Ah, un año después de la graduación. Exacto. A ver, nosotros nos conocemos, pero tengo que hacerte las preguntas porque las personas que nos están escuchando no conocen. Tú empezaste a entrenar por pura pasión en el 2016. Fue tu primer encuentro con dos personas que así sabían, Jesús como entrenador y Juan Carlos como atleta de alto rendimiento. Claro. Cuando Lorena se dio cuenta que tenía capacidad para empezar a hacer récord y a querer dedicarse de forma más seria en estos temas de la apnea. A ver, cuéntame cómo fue ese tránsito. En el mismo 2016, eso fue hasta la idea en enero, febrero, fue que yo conocí a Juan Carlos y a Jesús. Empezamos a entrenar, a Juan Carlos le gusta muchísimo la estática, Juan Carlos es muy bueno en profundidad y muy bueno en piscina también, porque él sí tuvo una base fuerte de piscina de cuando la apnea en Cuba funcionaba, donde se estaban haciendo marcas que estaban a nivel mundial. Entonces, las primeras veces que entrenamos en piscina, porque en Cuba lo que se hace es competencia en piscina, no se hace competencia de profundidad por la falta de recursos. Correcto. Nada, yo hablo me comenta Juan Carlos que iban a hacer un campeonato en piscina en el 2016, precisamente en el 2016, acababa yo de empezar. Y hago estática como 3 veces, como 3 entrenamientos de estática, y el tercer entrenamiento hago 4 minutos y medio. Está muy buena marca, muy buena marca. Digo, bueno, espérate, esto pudiera estar funcionando, esto pudiera salir bien. Sí. Ya tenía el campeonato de apnea ahí arriba de mí y no había hecho desplazamiento en piscina nunca, así que fui con lo que saliera. Con lo que saliera. Y Sí, nada, que es complicado. Pues, es complicado. Explica un poquitico dentro de lo posible el tema de la técnica en piscina, que parece que no, pero para mí es un poco más complicado que la profundidad en el mar. Mira, la profundidad tiene una parte grande que es la relajación, porque cuando estás bajo presión hay muchos mecanismos que se activan
que te permiten relajarte más. Y no son sensaciones tan negativas como en la piscina, que uno se lleva muy al límite, porque básicamente lo único que tienes que hacer es sacar la cabeza y respirar. En profundidad, generalmente uno es más conservador. Entonces, también en la profundidad, tú haces la marca y cuando vas subiendo, no tienes de otra que seguir subiendo, ¿sabes? Y ya sabes que falta menos. Sin embargo, en la piscina, las sensaciones negativas que yo he tenido en piscina, nunca las he tenido en profundidad. O De sea, hecho, la única vez que... ¿Ah? no, te iba a decir La, que lo que me estás queriendo decir que en piscina, psicológicamente, uno se esfuerza un poco más, ¿no? Por esa idea de que sacas la cabeza y está, y es muy fácil sobrepasar los límites, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir. y también que como no tienes ese factor extra que te ayuda a relajarte mucho más en el mar, Es correcto. no lo tienes en la... En el caso mío, que no estoy acostumbrada a la piscina, que es buenísima, no estoy diciendo que no, la piscina es espectacular para desarrollar capacidades, en mi opinión es una de las cosas más importantes que hay. En el caso mío tuve que combatir un poquito más todas esas sensaciones súper negativas que empecé a tener en piscina, que me llegaban mucho antes de lo que me llegaba cualquier sensación negativa en profundidad. También en profundidad yo nunca me llevé al límite. O sea, yo cuando practiqué la parte de profundidad, yo en todas las marcas que hice, las hice muy cómodas, muy, muy cómodas. Entonces, cuando paso a la piscina, que sí te estás esforzando ahí al máximo, y además sin tener la técnica, sin saber lo que era la flotabilidad neutra, porque a todas estas yo estaba haciendo eso, pero yo nunca había hecho un curso de freediving. A eso Yo fui era lo que ahí, me refería ahorita, que el tecnicismo en piscina eh, para mí es más complejo que más por eso que estabas explicando ahora. Y sobre todo que estabas empezando, en ese momento eras una novata, no ahora que ya eres claro, instructora, tienes más conocimiento y está muy bien que estés aclarando estas pequeñas cositas que te pasaron sin problema ninguno para todas las personas que se quieran iniciar a futuro más o menos ya tengan una idea de cómo te fue a ti en tus inicios. yo digo que a mí no me pasó nada nunca porque no me tocaba, porque yo hice muchas cosas muy irresponsables y sobre todo por la falta de conocimiento. Por eso es que yo le recomiendo a todo el mundo hacer aunque sea un curso de freediving, el primero, que es el más básico, que te enseñan por lo menos a respirar, a hacer un rescate, que tú y yo sabemos lo importante que es saber hacer un buen rescate. Y si ya quieres entrenar en piscina, entrenarte con atletas o con instructores que hayan sido atletas. ¿Por qué? Porque nadie que solamente haya hecho profundidad te va a poder enseñar bien piscina. Es una disciplina totalmente diferente a la profundidad, que lleva muchos detalles, muchas cosas que te obligan a estudiarlo más a fondo para poder tener un mejor desempeño. La piscina siempre para mí ha sido un reto grande porque primeramente no me gusta. Hay gente que le es un reto la profundidad porque no les gusta el mar, no les gusta la sensación de bajar. Pero en Totalmente de el caso acuerdo. mío me pasa. Lo contrario, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, nada, yo siempre les recomiendo a la gente que hagan algún curso de freediving. Incluso le digo, no importa con qué instructor lo hagan, mientras sea un instructor certificado internacionalmente. Porque yo en algún momento enseñé gente en Cuba a hacer freediving y no estaba ni siquiera certificada. Y por esa razón le enseñé cosas que realmente no debía haberles enseñado porque son errores graves. Ya, pero bueno, Entonces ya cuando la ya de experiencia siempre, instructora, la experiencia a veces llega tarde. La experiencia a veces llega tarde. exacto. Y en Cuba también tampoco tenías la posibilidad de hacerte instructor porque no había ninguna certificadora que tuviera ningún tipo de contrato con Cuba. Entonces, nada, yo tuve que hacerlo todo empírico, aprender por aquí, por allá, gente que iba conociendo por redes sociales que me decían, ¿sabes? Me dan consejitos, pero sí pasé muchísimo trabajo, por supuesto. Sí, en el mundo del buceo era mucho más fácil hacerse instructor, pues SEMA sí está en Cuba.
fue Casema, pero ya en la parte esta del freediving habían carneses hasta el tercer nivel, pero ya ser instructor ya no había manera. Tienes toda la razón, tienes ahí. ¿Cómo te fue? ¿Lograste competir en esa en el 2016? ¿Lograste hacer algo? Sí, ahí fue mi primera competencia de freediving. Me fue muy bien, mejor de lo que pensaba. En ese tiempo la NEA estaba muerta prácticamente en Cuba. No sé ni cómo fue que hicieron ese campeonato. Vaya, me sorprendió realmente. Eran muy poquitas muchachas las que estaban compitiendo, muy pocas muchachas. Habían algunas que incluso habían sido nadadoras en el tiempo que yo competí en natación de Mira. niña. Esta Elsa, que siempre me ganaba en la natación, menos mal que pude ganarle en el freediving, aunque sea, porque era una mostra. Me fue muy bien esa competencia, hice las 3 modalidades de freediving, gané las 3 modalidades, gané oro en las 3 modalidades, que era dinámica, no, 4, eran 4 modalidades, te miento. Estática, con aleta, sin aleta y qué más. Y mono. Y monaleta, las 4, ya. Las 4 las gané y me acuerdo en la monoleta que usé unas aletas, las chiquiticas estas, las monos de fibra de vidrio, que eran chiquiticas, que eran de entrenamiento. Sí, Eso fue eran lo que... negras, ¿no? No eran negras, con los zapatos en azul. Amarilla, que estaban viejísimas, que estaban podridas ya. Las amarillas de fibra de vidrio, sí, me acuerdo. Las amarillas azules, que las tenía todo el mundo, Todo el mundo, que sí. parece que fueron aletas o algo así. Bueno, esas aletas yo me acuerdo que yo las había comprado y fue las que utilicé. Y de violeta usé unas aletas plásticas que me quedaban grandes. No sé si tú te acuerdas de aquellas aletas negras que yo tenía. No, eran error, no, eran unas Gara Professional que me había regalado Débora Andoyo, que me quedaban grandísimas, eran 41, una cosa de eso. Cuando yo te conocí, sí, tú tenías esas, que eran las grises. Las grises. Las Que grises, las sí. tuve por años, buenísimas me salieron, pero me quedaban muy grandes. Eran unas aletas que eran un 41 y usaba el 37. Sí. Entonces, me fue bien a pesar de que no tenía el equipo correcto. Sí, no, permíteme, aunque no me corresponda a mí, dar la explicación del tema de la importancia del calzado correcto. Cuando la aleta queda grande en el pie, se pierde mucha fuerza en el aleteo porque el pie baila. Entonces la propulsión después de la pala no es la más correcta. Así que quiere decir que no estabas cómodo. Realmente no te daban la intensidad correcta porque te quedaban grandes. Perdías mucha fuerza ahí en el pateo. Y además, sin una noción del lastrado correcto, olvídate de lastrarse en el cuello, para nada. Aquello era con un lastre en la cintura que yo creía que estaba bien y ya. Y ya, Y claro. bueno, en la estática en aquel tiempo yo todavía no estaba patrocinada por ninguna marca, entonces el wetsuit que tenía era un wetsuit de surf, que pasé tremendo frío. La apnea estática la hice congelándome, pero la piscina fue la piscina del Cotorro, que el agua es de pozo, entonces agua congelada. Sí, me Y acuerdo. Yo entrené ahí también, sí. ¿Ah? Yo también entrené ahí, me acuerdo, sí, eso es una locura realmente las estáticas con el agua ahí fría, sin el neopreno adecuado. Sí, esa piscina es muy, muy fría. Exacto. Mm. Entonces, nada, fue todo un desafío que me alegro de haberlo hecho porque realmente me dio impulso después primero a conocer mucha gente que me ayudaron después, pero también a que algunas marcas tuvieran un poquito más de confianza en mí. ¿Cómo fue? A ver, háblanos un poco de qué marca te patrocinó, que cómo conociste a Pelizari. Ya a partir de aquí es que tú empiezas a concentrarte un poco más en lo que es la apnea profunda, ¿verdad? Que te estuviste preparando durante mucho tiempo
para la tentativa de récord nacional de profundidad en Cuba. Cuéntanos un poco de cómo fue este proceso. Bueno, Luisma, el que no me conoce, desde el tiempo que me conociste tú, te va a decir que yo tuve tremenda suerte. Tú sabes cómo yo entrenaba. Sí. Sin recursos, hasta el borde, hasta que no podía más. Tú fuiste a esas sesiones conmigo en el mar, a esas sesiones que hacíamos, ¿te acuerdas que yo te hacía así? Sí, yo me acuerdo, claro, Y claro. Yo me quedaba abajo. Sí. Bueno, esas sesiones en el mar que también después me ayudaron mucho el tema de la pesca submarina, porque es básicamente la pesca de espera, era lo que hacíamos. Sí. Bajábamos 20 metros, esto tenía 21 metros, que era donde nos amarrábamos siempre. Nos acostábamos ahí en los cangilones, ahí al principio, en el arenazo justo antes del cangelón, en aquel lugar que teníamos preparado. Sí. Y hacíamos, no sé, 10, 15 bajadas con 2 minutos de recuperación, y las bajadas eran todas de 2 a 3 y hasta 3:15 creo que fue el máximo que yo hice, que a veces sin neopreno ni nada, porque no teníamos acceso a ninguna de esas cosas. Y entrenábamos durísimo, y era nadando desde la orilla, ¿sabes? Tremendo esfuerzo. Y entonces yo empiezo con el tema de las redes sociales. A mí se me da bastante bien todo el tema de las redes sociales. En aquel tiempo era el Facebook y el Instagram estaba empezando prácticamente. Entonces yo me empiezo a comunicar con varios, o sea, subir mucho contenido de freediving, mucho contenido de fotografía submarina. Y me acuerdo que yo subo algo y me escribe Jorge Mario, que bueno, fue 9 veces recordista del mundo de apnea, fue varias veces campeón nacional de pesca submarina, o sea, un fuera de serie. Y además alguien que yo admiraba desde siempre, porque yo escuchaba los cuentos de mi papá de Jorge Mario, que es profundista, pescador. Y Jorge Mario me escribe diciéndome como que ustedes, los biólogos que siempre están criticando la pesca, que no sé qué, sin saber quién yo era realmente, que no sabía quién era mi papá. Ah, mira. Y yo le respondo y le digo, yo no estoy en contra de la pesca submarina, todo lo contrario, mi papá es pescador, mi papá es, y le digo el nombre de mi papá, Gabriel, él te conoce a ti de siempre, Reinaldo el Negro, el Salvavidas, toda esa gente son amigos míos, de mi familia, yo no tengo problema con la pesca para nada, yo soy bióloga, pero, o sea, no soy una extremista tampoco, ni vegana, ni nada por el estilo. Ya. Y entonces me dice, bueno, discúlpame, es que bueno, tú sabes, uno viene ya con esa, uno viene predispuesto. Pero, sí, esa es la palabra. Y ahí empezamos a hablar bastante, cuando él cayó en quién era mi familia y todo eso, hicimos tremenda amistad, y él empieza a ir a Cuba en ese tiempo, a visitar Cuba. Él tenía los padres de su esposa, y me dice, no, y entonces empiezo yo con el tema de la monoleta, que yo quería una monoleta, que tiki tiki, y en Cuba no había nada, pero yo tenía ahorrado un dinero para comprarme mi monoleta, pero no quería comprarme algo que no supiera qué era lo que me iba a comprar. Y llamo a Jorge Mario y le digo, Jorge, tengo un dinero para comprarme una mono para competir, cuando eso ya yo era campeona nacional de freediving. Dime qué tú crees que monoleta debo comprarme. Y él me dice así, yo nunca usaba monoleta, o sea, nunca me gustó eso, pero eso que le tienes que preguntar es a Pelizari. Y digo, perfecto, voy a llamar a Pelizari y le voy a decir qué monoleta tengo que... eso no funciona. Claro. Tranquila, yo te voy a hablar de ti, y tú vas a ver que él se va a comunicar contigo y te va a ayudar en lo que sea. Yo con muy poquita fe, porque para mí Humberto es como una figura lo más grande de la historia de la apnea. Para mí Humberto Pelizari es el mejor históricamente. O sea, yo soy está el team Pipín, que yo lo admiro muchísimo por todo el recorrido que tuvo y todo eso, pero soy más el estilo de Humberto, que es la escuela de la super conservación, cuidadoso en el agua, no sé qué, eso es lo que y más técnico. Pipín era simplemente un fuera de serie, podía permitirse hacer cosas que en aquel momento parecían imposibles, porque fisiológicamente él nació con esa condición. O sea, hay gente que son así, no es mi caso. Entonces, me gusta
lo que hago. Y entonces, de repente, un día, recibo una llamada de Italia y era Humberto Pellizzari. Bueno, yo llanto, horrible lo que yo formé, tremenda pena, que bueno, ahora es muy, muy amigo mío, pero en aquel momento pasé tremenda pena porque me puse súper nerviosa, no podía ni hablar. Y me llama en un perfecto español, ¿ok? Una persona que domina 5 idiomas a la perfección. Wow. Y entonces, mira, ya tengo varios patrocinadores pensados. Yo, tú sabes, la idea, mira, comprármela. Él me dice, no, tengo varios patrocinadores pensados ya, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué profundidad tú estás haciendo y con qué aletas? Y le dije, bueno, yo estoy pescando en 35 metros con unas aletas plásticas que me quedan grandes. Y me dice, tú estás loca, te vas a matar así, deja la locura. La escopeta mía, aparte de todo, no servía. La escopeta mía se disparaba o no disparaba. Eso tenía vida propia. ¿Era de pistón? Y entonces me dice, no, era de liga. De liga. Pero ella, tú sabes, que parecía con un tubo de escoba y atrás un pedazo de palo para cargarla, no, horrible. Y entonces Humberto me dice, no, yo voy a resolverte ese problema, tú tranquila. Me da el contacto de Selma. El muchacho de Selma me dice, mira, lo único que puedo hacerte es un 30% de descuento. Yo estaba a punto de comprarlas, pero llamo primero a Humberto y le digo, oye, mira, me dijo esto, 30% de descuento me puede hacer. Y me dice, no cojas eso porque eso no es un patrocinio. Y con lo que tú puedes reportarle de vuelta a ellos en contenido que es exclusivo, porque es Cuba, tú sabes, paraíso perdido, lo que sea. Exacto. Búscate un patrocinador que te dé todo de gratis. Me dice, pero tranquila, yo te voy a dar el teléfono de esta marca que está comenzando a crecer y sus dueños son muy amigos míos. La marca era C4. C4. Y otro señor que fue el que le hizo, creo que fueron las primeras aletas, las primeras monoaletas con las que compitió Alessia Zecchini, que es un señor italiano, también para que me hiciera las monoaletas. Me dijo, esta gente te van a dar vialeta y equipamiento en general, pero este señor te va a hacer unas monoaletas como tú las quieras. Llamo yo al hombre, enseguida me hizo mis monoaletas y empiezo a hablar con la gente de C4. Y la gente de C4 conocían a un señor que era el papá de un compañero mío del equipo de vela en Cuba, que me conocía, tú sabes, por la ecología, la naturaleza, no sé qué, pero no se acordaba. El universo empezó a conspirar, por todos los lados. Por todos lados, era como que de repente había vínculo por aquí, por allá, pero ese hombre, esta gente de C4 me preguntan, ¿tú también pescas? Y en ese momento, Jonathan, mi esposo, me había comprado mi primera escopeta de pesca, que me la había comprado y me la había armado como un híbrido. Y le dije sí, y le mando un par de fotos mías pescando, o sea, con pescado y bueno, en el agua, tú sabes, pescando y eso. Sí. Y me dicen, ok, porque ese amigo, o sea, el papá de tu amigo, me dijo que tú eras súper ecologista y que no creía que tú pescaras, que no sabía, o sea, te conoció de niña y hace muchos años no te ve. Y le acabo de mandar las fotos y se quedó paralizado. Claro. Entonces, te vamos a ayudar con el tema del freediving, pero lo que más nos interesa es contenido de pesca submarina. ¿Por qué? Porque ¿cuántos arneístas tú conoces? Le dije, no, yo poquitos, no sé qué. Me dice, ¿y cuántos pescadores tú conoces? Miles. Miles, claro. Me dice, haz videos en ese tiempo yo no estaba subiendo videos ni nada de pesca submarina. Me dice, haz videos de pesca submarina y se te van a abrir todas las puertas. Y así mismo fue. Y me dijo, la apnea no nos interesa. Nosotros tenemos cero interés en que tú hagas la apnea. Y yo, imagínate que lo que me gusta ahora es la apnea, lo que más me gusta es la apnea, me gusta más que la pesca submarina. Me quedé así como, bueno, y entonces yo empiezo a crear contenido porque realmente yo pescaba bastante en ese tiempo, iba todos los días al agua y le empiezo a mandar fotos, ellos muy contentos, me mandaron 3 pares de aletas de carbono
que para mí aquello era la locura. 3 pares de aletas, me mandaron un neopreno, me mandaron varias máscaras de diferentes colores para eso mismo, para crearles videos. Sí. Sin goma, que eso en Cuba no existía. Me mandaron de todo. Esa gente me armaron de pie a cabeza. Y Gloria a Dios. entonces, nada, yo bastante contenido, tú sabes, en redes sociales, cuando aquello estaba el COVID, y entonces yo me iba escondida a pescar por la noche, tengo fotos y todo, pescando por la noche, alumbrándome con linterna, y para sobrevivir, porque en ese tiempo se cerró todo, y tuve que vivir de la pesca submarina, como los indios, cambiando pescado por arroz. Entonces, nada, ellos estaban muy contentos conmigo, pero yo los conocía solamente por internet, pero uno de ellos vivía en Cuba. O sea, pasaba mucho tiempo en Cuba. Y cuando él va a Cuba, el hermano, pues son 3 hermanos, pero son 2 los que más llevaban la compañía. Uno de los hermanos le manda una máscara para mí y el señor este se reúne conmigo. Y en ese tiempo yo estaba con el lío de la profundidad sin aleta, de hacer lastre constante sin aleta, que era lo que me gustaba y todo eso. Y me acuerdo, estábamos sentados en su casa cuando fui a buscar la máscara y me dice, ven acá, ¿por qué tú no rompes el récord de Débora Andoyo? Le dije, porque yo no tengo dinero, ni soy hija de nadie, ni de ningún general, ni de nada, y ¿quién me va a apoyar a mí? Yo no tengo apoyo de nadie. En el caso de ella tenía tremendo talento y al mismo tiempo tuvo el apoyo, por X, por Y, por lo que sea, pero lo tuvo. La tormenta perfecta. Y lo aprovechó y lo explotó, y eso es lo que en mi opinión, es lo que hace la diferencia entre un campeón y una persona cualquiera. Ella se esforzó para cuando llegara el momento indicado poder hacerlo. Se le dio, hay gente que se lo acreditan a su papá, que era general. En el caso mío, yo digo que es talento puro y la ayuda externa que no se tiene en Cuba, que eso es lo que pasa con Cuba, lo que pasa con un hombre como Juan Carlos, que es un fuera de serie y nunca tuvo apoyo de nada. Exactamente. ¿Entiendes? Exacto. Sería campeón del mundo también Juan Carlos, o reconocido mundialmente por lo menos. Pienso igual. Y entonces, él me dice eso y yo le respondo eso también por desconocimiento mío, le digo, porque yo no tengo dinero para hacerlo y no tenía aletas y no tenía nada, y nada, me gusta también sin aletas. Y me dice, ¿cuánto dinero tú necesitas para hacer 66 metros? El récord era 65, yo tendría que hacer 66. Le dije, John, espérate, saqué la cuenta de cuánto costaba la renta del barco para más o menos unos meses de entrenamiento, que es lo que yo creí que necesitaba, no sé, 3 meses de entrenamiento o algo así. Y le dije, mira, tanto, eran como $1,000 más o menos. Y me dice, ok, perfecto, ven no sé cuándo a buscar el dinero, que te lo voy a tener aquí para que empieces a entrenar ya. Me dice, esto le va a molestar mucho a mi hermano, porque mi hermano no quiere que tú hagas apnea, mi hermano te quiere que tú estés bien enfocada en la pesca submarina, pero no me importa. Eso es cosa de y usted. entonces me da el dinero, realmente me dio el dinero. Yo pensé que era, tú sabes, inflado, Sí. más en Cuba, $1,000 el tiempo, 2000, Mucho dinero. 2020 creo que fue aquello. Sí, 2020 más o menos, no, 2021. 2021. Más o menos fue aquello. 2021 creo, que fue cuando el tema del COVID. Exacto. Porque aparte de todo no podía entrenar desde la orilla porque no te dejaban tirar, tenías que salir en barco. Y entonces nada, cuando yo me vi con todos los equipos, con aquel dinero en la mano, ya había hablado con el barco y toda esa pila de cosas, ya tenía el asegurador que fue el que me ayudó con el barco, fue el que me presentó a la gente de los barcos y todo eso. Yo me acuerdo, yo me puse en las manos, en la cabeza así y dije, ¿qué hice? ¿Qué clase de metida de pata yo acabo de dar? ¿Cómo es posible que yo le haya dicho a este hombre que yo puedo hacer este récord en 3 meses de entrenamiento de profundidad, cuando yo lo más que he hecho en mi vida ha sido 35 metros pescando? ¿Cómo yo voy a decir algo así? Estoy loca.
Y me acuerdo que yo se lo decía al asegurador mío, le decía, Pedro, ¿tú crees que de verdad yo puedo hacer esa cantidad de metros? Pedro había pescado conmigo ya y me dice, bueno, Lore, mira, yo creo que por lo menos 40, 50 puedes hacer, porque si tú pescas en 35, que te acuestas ahí abajo, le tiras al pescado, lo subes, no sé qué, porque yo siempre he pescado sin cordelero. O sea, estoy hablando de 35 metros sin cordelero. Para mí eso está perdonado. Yo no me gusta. No confío así tanto en nadie. Ya. Y me dice, yo creo que 40, 50 metros sí. Pero de ahí para adelante vamos a ver qué pasa, porque eso es un número serio ya. Sí, Y en eso es aquel lo de tiempo respeto. el récord mundial de NEA eran 83 metros, o sea, de Vialeta. Estaba, el número que yo puse era 15 metros solamente de récord mundial. Sí. Cosa Y en de Cuba loca. sin experiencia en esta área, porque en Cuba siempre hubo mucha experiencia en temas piscina, pero Pipín y Débora fueron los únicos que lograron hacer grandes cosas en tema de profundidad. Ya cuando En tú Cuba, llegaste en el 2021, tú eras la única en eso. el único que había hecho profundidad en Cuba, porque Juanca lo más que había bajado en ese tiempo eran como 40 y pico metros, 50, algo así. El único que había pasado de esa profundidad había sido Jordan, que había hecho en el Mundial creo que 74 metros con monoleta. Pero ni siquiera había aleta, era con monoleta. Y entonces yo Pero, digo, bueno, primero yo tengo que de algún plan o algo porque yo no sé cómo yo voy a llegar a esa profundidad. Y ya yo tenía a mi ángel de la guarda, que es Humberto Belisario, y lo llamo para allá y le digo, acabo de decir una cosa y no sé si voy a poder hacerlo, necesito llegar a esta profundidad en tanto tiempo. Me dice, bueno, está duro, pero el plan mío es este, 1 metro cada vez, 1 metro más cada vez que yo. Te lo juro, yo empecé, el primer día hice 35 metros, que ya yo lo tenía dominado. Segundo día hice 38 metros, porque, o sea, todavía está en una profundidad confiable. sí, Y al otro día creo que hice 40, 43, así mientras yo me sentía así como muy confiada en una profundidad bastante suave, menos de 50 metros, yo dije, bueno, voy a hacer 2 inmersiones diarias a, no sé, 2 metros, 3 metros más cada día. Y así llegué a los 50 metros, que me acuerdo la primera vez que lo hice estaba Ray, que hice una bajada en 49 metros, 49 algo, subí y el reloj me marcó 49 algo. Cogí una frustración, le dije, ponme la soga esa 1 metro más por lo menos y vamos a hacerlo. Y Raidez, no, pero tú estás loco, me acuerdo que estaba con un dolor de ovario, me sentía súper mal, le dije, oye, que lo vamos a hacer hoy. Pusimos la cuerda y ahí están firmados mis primeros 50 metros de profundidad. Tú sabes, tremenda alegría, pero a esa altura yo estaba haciendo eso con máscara. eso te iba a Yo no preguntar yo tenía ahora. Eso mismo te iba a preguntar yo ahora, que cuándo fue que decidiste cambiar la máscara por el naricero. Ok, ya yo estaba haciendo 50 metros con máscara. Sigo entrenando y llego, creo que fue, no, error. Cuando llego a los 50 metros con máscara, fallece mi abuela. O sea, en todo ese tiempo que yo te estoy hablando, justo antes de hacer de empezar a entrenar la profundidad, fallece uno de mis amigos más cercanos de la pesca submarina, que se desapareció en el mar. No estaba pescando conmigo, lo estaba pescando solo, un error que cometen todos los pescadores. Y yo iba a empezar a entrenar ya, y él iba a ser uno de mis aseguradores y todo eso, pero nada, pasa ese accidente y yo decido postergar el récord, o sea, el entrenamiento, como 2 semanas más, porque yo mentalmente estaba destruida. Cuando empiezo a entrenar, que ya había hecho 50 metros de profundidad, fallece mi abuela y me dio mucha gastritis por el estrés, y la gastritis me dañó toda la parte de la ecualización, porque los jugos gástricos de noche me quemaban toda la garganta y la nariz y todo eso, y después al otro día no podía ecualizar. Y luego, cuando ya descubren qué es lo que tengo, empiezo
empiezo a bajar de nuevo, vuelvo a hacer 50 metros y me da el dengue hemorrágico. Me acuerdo, ese día yo bajo, de ahí salí directo al trabajo de Raidel, que íbamos a almorzar juntos, y le digo a Ray, acabo de bajar, pero no me siento bien. Y dice, contra, ya quisiera sentirme así de mal haciendo 50 metros. Claro, si no te sientes bien, estás haciendo esa profundidad, ahí hay algo raro. Claro. Y le dije, sí, pero el cuerpo no está bien. Al otro día, liquidar, directo para el CIME, que era el hospital que más cerca me quedaba, para urgencia, desmayada, dengue hemorrágico, la pasé súper mal, después hepatitis reactiva por culpa del dengue. O sea, me metí como un mes sin poder entrenar. Y cuando vuelvo a entrenar, digo, voy a cogerlo suave, hago el primer día como 45 metros, me sentí muy bien, muy bien, y dije, el día siguiente voy a hacer 50 metros. Hago 50 metros y cuando subo, empiezo a escupir con sangre. ¿Qué pasó? Yo no estaba recuperada del dengue, hice un squeeze traqueal, ecualizando la máscara, ahí abajo 50 metros, ecualizar no está nada fácil. Y cuando llegué arriba, escupí con sangre, con poquita, ¿no? O sea, fue una bobería, pero me hizo presión. Y ahí mismo dije, ¿sabes qué? Voy a soltar la máscara ya y voy a empezar a usar un naricero, porque me voy a hacer daño serio. Y más que yo no sabía nada, o sea, yo estaba haciendo todo eso sin saber lo que era un mouse feel, sin saber lo que era una ecualización avanzada, porque como yo era hands free, o sea, yo ecualizaba sin tocarme la nariz ni nada, yo iba para allá, tú sabes, haciendo reverse packing, haciendo todo lo que está mal, eso era lo que yo estaba haciendo. Y bueno, no tuvo un squeeze pulmonar de milagro. Pero bueno, ahí fue que yo dije, espérate, voy a cambiar y me voy a poner el naricero. Y cuando me puse el naricero, ahí fue que se puso la cosa seria, porque ya yo no tenía que gastar aire en la máscara y la ecualización era mucho más fácil. Y ahí fue 51, 52, 53, 54, así todo súper progresivo hasta llegar a los 61 metros. Ahí tuve otra lesión, también con la ecualización por la mala técnica. Me volví a dañar la garganta. Volví para atrás, no, en 64 metros. Me dañé la garganta, imagínate, ya ahí, a punto de llegar ya de agarrar ahí lo que era, ¿no? Y nada, tuve que virar para atrás unos cuantos metros para recuperarme. Sí. Hubo personas que no voy a decir su nombre, pero hubo gente que me dijeron que no podía entrenar por lo menos en 3 o 4 meses. Gente que yo me le estaba pegando a sus marcas y estaba haciendo marcas superiores en esa modalidad. Para que yo no siguiera entrenando, me dijeron. Y después cuando habló con Felizardo me dijo, no, eso es incorrecto, tú puedes entrenar ya en 3 días, más en 3 días te quiero ver en el agua. Entonces, hubo gente muy mala, por eso fue que yo nunca estuve posteando realmente cuánto estaba haciendo. Yo siempre ponía números más bajos. Está bien, estuvo, sí, como estrategia estuvo muy inteligente de tu parte, claro. Entonces, nada, cuando ya hago los 65 metros, ya, o sea, me había recuperado, hago los 65 metros, ya ahí estaba ya en el punto. Espérate, dame un segundito. Sí. Ya, que están llamando. Cuando ya hago los 65 metros, digo, bueno, ya estoy ya en el final. Y voy al agua y hago los 66 metros, que lo hago con ese día estaba nada más mi asegurador Pedro y el capitán del barco. Y salí como si nada, Luisma. Ahí está el video. Por ahí anda el video, el video creo que lo tiene Jesús. Jesús creo que estaba conmigo también ese día. Sí, yo vi el video, bueno, Jesús lo tiene. Bueno, yo salí como si nada, yo no tengo el video. Eso lo tiene Jesús solamente. Sí. Y tú sabes, tremenda felicidad, llorando y todo. Yo salí, lo primero que hice fue antes de respirar, yo mirando el reloj y dando gritos como una loca. Yo dije, ya lo tengo porque para todo lo hice fácil. Bueno, tuviste el video, como yo salí, como si me hubiera bañado en la ducha. Y bueno, dije, bueno, vamos a entrenarlo varias veces más. Y en ese tiempo ya estaban los frentes fríos, habían entrado ciclones, o sea, habíamos tenido que hacer muchas paradas, una parada de 1 mes y pico por el tema de mi enfermedad de dengue, el amigo mío lo que le pasó,
o sea, se había alargado demasiado la cosa y no había Sí. entrenado tanto. Y entonces me dice Jesús, bueno, ya es el momento de que hables con el INDEP para que acaben de ponerte los jueces y toda esa pila de cosas. Muchachos, cuando yo llamo al INDEP me dicen que no habían aprobado que no habían aprobado el intento de récord. Y digo, ¿cómo que no? Si yo me estoy reventando la vida, me estoy exponiendo a muchas cosas todos los días, para que ustedes me digan ahora que no. Bueno, lo que yo formé en Cuba, yo no te puedo explicar. Varias amistades mías que sus papás eran, ya tú sabes, empezaron a dar cuerda por aquí y por allá, a presionar, porque realmente era, o sea, yo sí no tenía ningún tipo de palanca a quien llamar ni nada de eso, porque yo no, mi familia sí nunca en la vida Claro. tenía nada que ver con. Y entonces al final, después de tanta bronca, logré que me lo aprobaran. Entonces, cuando uno va a hacer un intento de récord, tienes 3 oportunidades diferentes. Ya. Entonces, el día que nosotros decidimos que íbamos a hacer el récord, entró un frente frío. Desastroso aquello. Salimos en todas las ocasiones, tuve muchísimo apoyo de los pescadores de ahí, de la base de Santa Fe. Incluso algunos me llevaron en su barco gratis alguna que otra vez, o sea, me apoyaron de verdad. Sí. Ellos ya lo que yo estaba haciendo, ahí no hay manera de engañarlo, o sea, el reloj no miente. Si tú sales del agua y el reloj dice 66 metros, es lo que tú hiciste, era 66 y pico, casi 67. No, Jonathan. ¿Te andan extrañando? ¿Te están Bueno, extrañando? sí. Bueno, ya llega el día del récord, el árbitro llegó tarde. Los árbitros los tuve que buscar yo, que llamé a Valia, que era campeona de freediving de piscina, que gracias a Dios me dijo que sí, me apoyó muchísimo. Sí, ella fue muy buena conmigo, me apoyó siempre desde el principio. Valia es súper Llamé a Valia, cariñosa y súper buena persona. Valia es lo máximo. mujeres, ya tú sabes, espectacular. Y entonces varias gente me llamaron, o sea, para apoyarme. Y gracias a eso pude conseguir los árbitros. Los árbitros llegaron tarde, salimos tardísimo porque estaba lloviendo, estaba el tiempo malísimo. Ahí están las fotos del día del récord, estaba, ¿sabes? Estaba cayéndose el mundo, como quien dice. Sí. Y entonces, nada, cuando logramos salir, que estamos haciendo el estiramiento, esperando a los otros árbitros que llegaran al mar y todo eso, que yo hago mi primera bajada de calentamiento, me dice, le digo a la gente que estaban conmigo, pasamos tremendo trabajo para buscar dónde ponerlo, porque nosotros no sabíamos nada de hacer drifting con la corriente, que eso es algo, que eso es como se entrena aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Eso para nosotros no existía. Entonces, nosotros estábamos amarrados al canto del Golfo, y el aire y la corriente estaban metiendo el plato de fondo contra el canto del Golfo. Sí. Y yo hago una bajada que fue de 38 metros, que fue un error también hacer ese tipo de cosas, porque realmente el freediving no se entrena, no se calienta en el agua, se calienta fuera del agua, pero yo no sabía. Bueno, hice mis 38 metros, salí, no, todo bien, caballero, vamos a bajar la cuerda, pero espérense un momentico, vamos a revisar primero el plato de fondo, porque yo creo que está chocando esto. Cuando sacamos, el plato de fondo estaba partido de lo duro que chocaba con el arrecife. Sí, con el canto. Le dije, no puede bajar porque no estamos en la profundidad, hay que buscar la manera de ir a hacer la profundidad, y ahí entonces podemos hacer, tú sabes, la bajada bien como va. ¿Cómo va? Y entonces yo había invitado a Ray para que Ray hiciera un récord de sin aleta, que era más bajito, obviamente. Él quería hacer 40. Y entonces empezamos a buscar por aquí y por allá, entró el viento, durísimo. Y una corriente horrible. Al final no se pudo hacer la bajada mía porque nunca pudimos estar a la profundidad que necesitábamos estar. Te hacía falta para ti, sí. La bajada. Y Ray
hizo su intento de récord, que en ese caso hizo al final 38 metros, con tremenda corriente, vaya, tremendo mérito que tiene, Sí, y con unas condiciones clarísimas. Pero bueno, la profundidad de él sí la pudieron encontrar porque era menos. era O sea, menos. eran 20 y pico metros menos. Sí, ¿Y qué digo yo? Bueno, no pudo ser hoy, vamos a poner la próxima fecha tentativa. Me dijeron, no, esa era la única oportunidad. Yo, ¿cómo? Si yo tengo 3 oportunidades para hacerlo, y aparte de todo, no fue que yo fallé el récord, fue que las condiciones del clima no lo permitieron. exacto. No, tienes que hacer la solicitud de nuevo con 6 meses de antelación para poder hacer el récord. Y ya los $1,000 que te habían dado se habían acabado. Obviamente. Incluso los patrones de los barcos, cuando vieron lo que pasó con los jueces y todo eso, que, o sea, ese juez que llegó tarde, el otro que no sé qué, la gente del INDER se demoraron, los mismos patrones del barco me dijeron, oye, nosotros ponemos la gasolina y todo y no tienes que pagarnos nada para que tú puedas seguir entrenando, porque ellos sí sabían lo que yo me había esforzado, ¿sabes? Claro. Y bueno, yo iba en bicicleta desde mi casa hasta Santa Fe para después meterme a bajar 60 metros. Puro esfuerzo. Puro esfuerzo. Y entonces, nada, me dijeron que no. Aquello a mí me decepcionó muchísimo, pero otra compañía de un estudiante mío de freediving, italiano también, me dijo, tranquila, yo te voy a dar los $1,000 para que vuelvas a entrenar el año que viene y rompas ese récord. Ve haciendo la solicitud de récord. Bueno, me da el dinero, iba a empezar a entrenar y viene el campeonato de piscina. De nuevo, que ya llevaba, eso fue en el 2022 ya. O sea, desde el 2016 hasta el 2022 no se había hecho más nada en la apnea, en Cuba. Y digo, bueno, le digo, bueno, voy a hacer el campeonato de piscina para asegurar otro título más. Y después que pase el campeonato, sigo entrenando. Una amiga mía me resuelve para entrenar en el Club Habana, ella tenía membresía y todo eso, y empiezo a entrenar en el Club Habana. La parte de piscina hago como 5 o 6 entrenamientos, ya me había montado en 5, 30 y pico de apnea estática, y en eso me dicen, no, ya no se va a hacer el campeonato de piscina. Alabado. Y yo, pero ¿cómo no se va a hacer el campeonato de piscina si yo paré mi entrenamiento de freediving de profundidad para hacer el campeonato de piscina? Me dicen, no, es que no hay recursos para una piscina, no hay recursos para 2 días un campeonato en piscina. Espérate, dame un segundo. Aloha, sube aquí. Bueno, está ahí. Y entonces al final me dice, digo, bueno, ok, no se va a poder hacer el campeonato en piscina, voy a entrenar profundidad. Empiezo a entrenar profundidad, ya el segundo día estaba haciendo 48 metros. O sea, estaba mandada, metido en entrenamiento, preparación física de asco. Estaba bestia en ese momento. Mi entrenador Arturo era un fuera de serie que había hecho la tesis en freediving, en cultura física, pero freediving específicamente, y no te puedo explicar. Estaba en la mejor forma física que había tenido hasta ese momento. Y digo, bueno, vamos a hacer la profundidad. Cuando empiezo a hacer la profundidad, al que fue ya a mes de haber perdido haciéndolo de la piscina, empiezo a hacer la profundidad y me dicen, no hay petróleo. No había petróleo en Cuba. Había petróleo nada más para los diplomáticos y los barcos esos salen con petróleo. ¿De qué año estamos hablando aquí? ¿De qué año estamos hablando aquí ya? ¿2022? 22. A parar el movimiento de nuevo porque no había petróleo. Dame un segundito. ¿Aló? Venga. A ver, ven. Déjame sentarla porque está intensa. Sí. Stay. Lay. Stay. Ok. En el 2022 se acabó el combustible en Cuba. Y de repente me llaman y me dicen, oye, vamos a hacer el entrenamiento, vamos a hacer el campeonato de piscina. Y yo, pero póngase de acuerdo, ¿vamos a hacer el campeonato o no el campeonato? Sí, ya sí es una cosa segura, no sé qué. Y yo, perfecto, yo voy a competir en el campeonato de piscina, si de todas maneras no hay petróleo, no se puede entrenar a profundidad. Voy al campeonato de piscina, gano el campeonato de piscina, incluso hago un récord absoluto de vialera, que ese récord absoluto es de hombres y mujeres en ese momento.
Y entonces, cuando ya hago cuando termino mi campeonato, me dicen, ustedes van a ir al Panamericano, los que ganaron el campeonato, que iba a ser Lemay y yo. Y digo, ok, perfecto. Voy a empezar a entrenar para el Panamericano, pónganme un entrenador. No tenemos entrenador. Y digo, ¿y quién va a ir de entrenador al Panamericano? No, va a ir Lino. Y digo, ¿y Lino no me puede entrenar? Claro. Y dice, no, es que Lino no tiene tiempo, no sé qué. Digo, pero sí tiene tiempo de ir al Panamericano. Y dice, no, es que no tenemos para pagarle a un entrenador ahí que esté contigo, no sé qué. Y digo, bueno, está bien, yo me busco una persona que me entrene. Búscame una piscina. Lino vivía en casa de la Quimbamba, lejísimo de donde yo estaba. En el Cotorro, Y sí. me dice, le digo, búscame una piscina. Ah, no tenemos piscina. Dije, perfecto, pues no voy a ir al Panamericano, no entreno y ya. Pero de repente no se habló más nada del Panamericano. Entonces, de verdad que yo no entrené, no hice ningún tipo de gestión, ni fuerza, ni nada para seguir entrenando. Y vuelve a haber petróleo, consiguen el petróleo para el barco y empiezo a entrenar, voy a empezar a entrenar profundidad de nuevo y me acuerdo ese día, se va la luz, yo tenía un entrenamiento durísimo planeado para el día siguiente y se va la luz por la noche. No Y pudiste ya, dormir, no pudiste dormir bien. No pude dormir, no pude dormir bien, no pude dormir. Y digo, sí, bueno, perfecto. Si esto va a ser así, que yo voy a arriesgar mi vida un día para el otro día no poder hacer nada, para el otro día no poder entrenar. Dame un segundo, Luis Manuel, ahora yo te llamo. Dale. Ya concluyo. No, ya concluyo. Es que Diana me está llamando insistentemente y no puedo. No, pero llámalo y volvemos a hablar, dale, llámalo. Dale. Entonces de repente se deja de hablar del Panamericano por completo. Yo no entrené. Y como ya estaba tan decepcionado de todo, de los apagones, de no sé qué, de que cualquier cosa que yo hacía, a mí me citaron y todo, buzos de combate que me ayudaron con el médico que me estaba cuidando y todo eso. A mí esa gente me pusieron en un cuartico, el jefe de todos ellos, a cuestionarme que como yo estaba patrocinada por extranjeros, que después me iban a meter ideas contrarrevolucionarias y no sé qué cosa, y que ellos esperaban de mí así. Y yo les dije, a mí no me metan en nada de eso de política, ni nada de eso de la revolución, pues a mí los que me están ayudando son los extranjeros, no son los cubanos. No, que mira, que no sé qué. Entonces, al final, tenía tanta presión de gente que ni siquiera me estaban ayudando, porque yo sí no recibí ayuda de ninguna institución, de nada. El único que más o menos me ayudó fue Senmal, que eran los buzos comerciales que me ayudaron con un médico, me prestaron un médico para que me cuidara. Nada, eso fue, tú sabes, eso fue una cosa, como se dice en Cuba, a Pepe. Un entrenamiento con lo que se podía lograr. Yo dije, perfecto, me voy del país. Cojo, vendo todo, menos mis equipos de apnea, pero vendo todas mis tarjetas, vendo todas mis cosas y saco pasaje. Yo tenía visa de México y saco pasaje para México para el 5 de octubre. Y me llama y me 5 dice, de octubre del 2022. Todavía, todo esto fue en pleno 2022. Todos estos desastres el mismo año. Ya. Bueno, llama Lino y me dice, espérate, es que ella se está haciendo pipi, guapo, me tiene loca. Aloha, ya basta ya. Me dice, no, yo ya está listo todo para el Panamericano, ya tenemos los gastos cubiertos y todo, necesito que me mandes tu pasaporte para sacarte tu pasaporte rojo ese, que es como el oficial, para el campeonato de apnea en Ecuador. Le dije, dáselo a otra gente que yo no voy a competir por Cuba en ningún lado. Yo no voy a ir. No, pero Lorena, tú estás loca, que no sé qué cosa. Le dije, no, yo no estoy loca, locos están ustedes. Que después de que no me apoyaron, después de que no eso, entonces quieren que yo vaya ahí a hacer papelazo, a blaquearme, sin haber entrenado, sin haber tenido ningún tipo de apoyo. Conmigo no cuenten.
Cogí el día 4 ellos se fueron para Ecuador y el día 5 yo cogí así, hice así para México y a cruzar los montes y ciudades. Porque a mí sí no me iban a coger para esa, o sea, para la política y la campañita de ellos. No, lo tuyo es el deporte, lo tuyo es el deporte, tú no tienes nada que ver con temas políticos, tú eres deportista. No, y tengo que ver con temas políticos, estoy en contra de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido en Cuba. No es que esté neutral, es que le tengo tremendo odio a toda esa gente, toda la pila de cosas feas que me hicieron, incluso los mismos, o sea, mismos deportistas, que no voy a mencionar nombres por un problema de ética. Los mismos deportistas me hicieron 10.000 cosas y todavía hoy en día hay deportistas en Cuba que están hablando mal de los deportistas que hay aquí en Estados Unidos, cubanos, que están haciendo marcas mundiales, que están ganando campeonatos del mundo y no los han dejado competir en campeonatos del mundo, no los han dejado competir porque esos deportistas cubanos que no han tenido la posibilidad de viajar ni nada de eso o de competir, y aparte de todo que no están ni remotamente cerca de las marcas que están haciendo, por ejemplo, Rolando Salgado, están poniéndole situaciones muy difíciles para que ellos tampoco puedan competir representando a su país, porque tú no representas al gobierno, tú representas a tu país. Y Rolando Salgado, con pasaje comprado y todo, no pudo competir por culpa de gente en Cuba que son unos descarados y que al final no están haciendo absolutamente nada. Lo único que hacen es ruido y blaquearse. Entonces, por eso es que te digo, yo me desligué totalmente de toda ese chuchuchú que había en Cuba, y por eso es que tú me ves aquí tranquila, enfocada en la pesca submarina, en mi trabajo, en crecer yo, y no le hago mucho caso a las cosas de Cuba, porque cuando yo estuve en Cuba entrenando, todo el mundo se llenó la boca de decir que mis marcas eran falsas, que yo creo que era una vividora y una aprovechada de la gente que me estaban apoyando, de los extranjeros que me estaban apoyando, todas esas cosas. Por eso en Cuba mi núcleo de personas que quiero, que les tengo afecto, es muy pequeñito. Está Raidel, que siempre me ayudó, siempre me ayudó. Y a pesar de que tuviéramos diferentes ideales políticos o lo que sea, siempre estuvo ahí para mí como amigo, independientemente de lo que sea que piense o deje de pensar, siempre me ayudó. Estuvo Jesús, estuvo el Delphi, estuviste tú, estuvieron muy poquita gente. Te lo digo, los puedo contar con los dedos de las manos. Entonces, por eso es que de cierto modo la gente dice, no, porque Lorena cuando empezó a coger fama y no sé qué, se olvidó de la gente. Yo no me olvidé de nadie, simplemente, ¿por qué razón? Si ustedes siempre me hicieron la vida imposible cuando yo empecé a crecer, ¿por qué los tengo que hablar conmigo? ¿A quién yo tuve a mi lado? A la gente que siempre estuvieron ahí. A Jesús, a Raidel, a Delphi, a ti, a muy poquita gente que se mantuvieron ahí conmigo. El Juanca de alguna forma u otra también. El Juanca es un niño loco. Esta parte, por favor, Juan Carlos fue uno de los que habló mi nieta de mí y no sé qué. De Juan Carlos no voy ni a hablar. Yo le tengo admiración como atleta y si lo puedo ayudar, lo ayudo. Pero Juan Carlos, cuando vio que yo empecé a crecer, habló cosas que no se tenían que hablar y yo tengo los audios. Le da igual. ¿Entiendes? También. Y al final, Carlos, yo se lo dejo pasar de cierto modo porque yo sé que está loco. Sí, el Juan que está quemadito. No, te lo mencioné porque te apoyó como en la primera competencia. Por eso yo siempre hablo al principio y no hablo del final, porque a mí no me gusta hablar feo de la gente, decir nombres y todo eso. No creo que sea correcto. Yo cuando tengo que decir algo se lo digo de frente a la gente, ¿entiendes? No, pero esto va a estar cortado, esto no sale. Vamos a empezar a partir de aquí. Vamos a seguir de cómo llegaste a los Estados Unidos. Ya, dale. Eso porque sí, digo. Date 20 segundos que recordarles cómo volver a vivir y esas cosas en pinga. Bueno, cuando llego a Estados Unidos, te puedes imaginar que yo no conocía a nadie aquí. Yo, espérate, sube aquí, Alon, sube, acuéstate, tranquilita.
Cuando yo llego a Estados Unidos, yo no conocía a nadie y nadie me conocía aquí en Estados Unidos. Muy poquita gente que me seguían desde cuando yo estaba en Cuba. Y una muchacha que me seguía me invita a comer con su familia y me dice, ¿tú tienes trabajo ahora? Eso fue días después de yo llegar a Estados Unidos. Y le digo, no, yo no tengo trabajo. Me dice, perfecto, yo te voy a hablar en la tienda donde mi esposo compra sus equipos, que a lo mejor les hace falta aquí. Yo llegué a Estados Unidos y ya sabía hablar inglés, que eso es muy importante. Eso Sí, te hace la diferencia. marca la diferencia, Yo sí. había estado como una semana trabajando de gratis en una tienda de pesca submarina y de buceo, que vaya, acabaron conmigo como emigrante recién llegada. Las cosas que me hicieron fue descaro total, se aprovecharon de mí totalmente. O sea, yo estaba trabajando como una esclava, a cambio de comida y techo, yo le daba todo mi tiempo a esa tienda. Pero bueno, eso no importa, eso le pasa a todo el mundo cuando acaba de llegar, y lo peor es que son los mismos cubanos los que se aprovechan de esas cosas. Y nada, esa muchacha me dice que me va a conseguir trabajo, o que por lo menos íbamos a intentarlo. Mira, vamos a hacer una cosa, dame un segundito, vamos a sacarle aquí a lo que se está haciendo pipi. Dale, me llama. Ahora te llamo para allá. Vale. Cuando yo llego a Estados Unidos, una persona que había contactado conmigo desde Cuba me dice para ofrecerme trabajo en su tienda y que me podía quedar en su casa y que él me ayudaba con todo. Llego, lo contacto un momento, me pasa a buscar, me voy para la tienda a trabajar con él desde el primer día, que tú sabes, cuando uno cruza fronteras y todo eso, tienes el sistema inmune bajo, entonces te da catarro, te enfermas, te pones súper mal. En ese estado estaba yo. Jonathan desaparecido en el medio de la selva, porque Jonathan cruzó en el mismo tiempo que yo, pero por una vía diferente, porque yo tenía visa de México y él no. Y entonces Jonathan perdido en el medio de la selva y yo estresada, ¿sabes? No sabía de él hacía varios días. Y empiezo a trabajar en ese lugar, que pienso yo que me van a pagar por mi tiempo, ¿no? Y yo pago mi renta y todo, no importa, pero bueno, no me pagaron nunca nada. Y yo estuve trabajando en un barco de buceo con tremendo frío, porque yo llegué en noviembre, y empecé a trabajar en noviembre mismo. En un barco de buceo con tremendo frío, cargando tanques y muriéndome con 40 grados de fiebre. Ya. Este fue el primer contacto laboral que tuviste en Estados Unidos. El contacto laboral que tuve aquí. Y después me enteré que él le hizo eso mismo a otra instructora de buceo muy famosa, Lucy Maldonado, una argentina, le hizo lo mismo que me hizo a mí. Entonces, bueno, nada, empiezo a los días ya, un amigo mío me contacta, Michael me contacta y me dice, oye, no, o sea, se están aprovechando de ti, porque a todas estas yo pensé que eso era lo normal, porque como era algo que yo no conocía, me contacta y me dice, oye, se están aprovechando de ti, yo te voy a pasar a buscar, te quedas conmigo el tiempo que sea necesario, y Jonathan cuando venga, si quiere, se puede quedar con nosotros también. Eso no lo hace todo el mundo, ¿ok? Correcto. Ese hombre es como mi hermano y su mamá es como mi mamá de aquí, de Estados Unidos. Y entonces, nada, me voy para allá con él, con Michael, y dejo lo de la tienda. O sea, recogí todo en la tienda y le dije al hombre, oye, mira, no voy a seguir trabajando aquí, nada, muchas gracias, pero no. Y entonces llega Jonathan a Estados Unidos a los días y nos vamos a vivir para casa de un tío político de Jonathan. Nada de tío de sangre, nada de eso. Pero bueno, son gente que nos abrieron las puertas. Ahí estuvimos como casi un mes, pero ahí una seguidora mía de Instagram me presenta al dueño de la tienda donde trabajo ahora. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Nautilus Spearfishing. Es una tienda especializada en freediving y pesca submarina. Y entonces, nada, me dice, mira, a lo mejor están buscando a alguien, vamos conmigo y conoces al muchacho y nada, hablas con él. Un muchacho jovencitico, judío, nada más hablaba inglés, gringo, nada más hablaba inglés. Y nada, le doy mi currículum, hablamos un momento y me dice, ¿dónde tú estuviste metida todo este tiempo? Wow. Y yo, bueno, Cuba, tú sabes, abajo el agua. En Cuba. Y
Entonces, al momento me contrató, me ayudó desde el día cero. O sea, ese muchacho conmigo fue incondicional. Ese era mi hermano aquí en Estados Unidos. Desde el día cero, nada de racismo. Estamos hablando de un judío de Nueva York viviendo en Miami, Ok, con una cubaniche recién llegada, tú sabes. sí, Y entonces, nada, él conmigo siempre tremendo apoyo. Tenía tremenda fe en mí como pescadora submarina, como arneísta, todo eso. Y fue el primero que me llevó al agua, el primero que me, ¿sabes? Que me llevó a hacer lo que me gustaba. Al momento me dio equipamiento de la tienda para que yo tuviera, porque yo tenía todos mis equipos en Cuba. claro. Al momento me dio de la tienda, todo el apoyo. Su papá, que es un ángel también, desde el día uno igual tremendo apoyo que recibí de parte de él. Y empiezo a trabajar ahí y ahí conocí mucha gente que luego me ayudaron muchísimo también aquí en el mundo de la pesca submarina, que bueno, Mojarra, que es uno de mis papás de aquí, porque tengo varias gente que me han cuidado muchísimo como si fuera mi papá. Y entonces Mojarra va a la tienda que quería conocer a la new celebrity de Miami, que es la nueva recién llegada pescadora. Y ya Mojarra a la tienda y me dice, oye, cuando tú quieras pescar, tú me avisas. Él vivía en Los Cayos. Y yo le digo, bueno, yo quiero pescar siempre. Dime tú cuándo podemos ir. Me dice, yo pesco todos los días, es mi trabajo. Tú me dices cuando quieras ir y coordinamos y vas. Pero Los Cayos quedan a 2 horas de Miami y yo no tenía carro. Y un día yo estaba desesperada, deprimida, tú sabes, no podía hacer lo que me gustaba, no sé qué. Y lo llamo y le digo, oye, ¿tú crees que podamos pescar pasado mañana, que lo tengo libre? Me dice, sí, por supuesto, ¿cómo vas a venir para acá? Le dije, yo no sé si me voy a ir en un tren arriba a un cocodrilo, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy para allá. Y me dice, ¿tú no tienes carro? Y digo, no, yo sé, pero algo invento. Dice, tranquila, yo te voy a pasar a buscar. Me pasó a buscar con su esposa, 2 horas manejando para Miami. Y después de 2 horas para... Cayos, pescamos Los Cayos, salimos de pescar, 2 horas para atrás para llevarme para Miami. Wow, un fuera de serie en Mojarra, un fuera de serie. Eso no lo hace nadie. Me regaló mi primera escopeta Robalen de aquí en Estados Unidos, que no tenía, lo que usaba era C4, que no son muy buenas escopetas para el estilo americano. Aquí se usa más el estilo, o sea, escopetas grandes, cosas así. C4 es bastante chiquitica, tenía mucho retroceso. En fin, no era la más indicada para este estilo de pesca de aquí. Me regaló una escopeta Robalen gigante, un 130 tradicional, o sea, de liga, y empiezo a pescar con él. Y entonces me dice, el día que nos conocimos, me dice, tú y yo deberíamos ir al campeonato nacional el año que viene y ganarlo en la modalidad de mixed team, de equipo mixto, que es un hombre y una mujer o un hombre y un menor de edad. Ok. Y yo lo miro así y le digo, está bien, y yo por dentro, este viejo está loco, él no me conoce, me está hablando de ganar el campeonato nacional de Estados Unidos en el país este lleno de tiburones. Yo no sé qué está hablando él. Empezamos a pescar y todos los fines de semana Mojarra me venía a buscar a Miami, me llevaba a Los Cayos, pescábamos, me traía para Miami, así todos los fines de semana religiosamente. Y bueno, hasta que tengo carro, y lo que empecé a hacer es irme un par de días a pescar para Los Cayos, regresaba, me iba de nuevo, pero yo me iba a las 4 de la mañana solo manejando hasta Los Cayos. En un Pescaba carro y de después semana. para atrás, sí. Llega el Campeonato Nacional de Pesca, nos inscribimos, me pusieron 1000 trabas aquí en Estados Unidos para inscribirme, porque como yo no era residente, decían que no querían que una no residente y además cubana ganara el campeonato de Estados Unidos, que es la clasificatoria para el Mundial de Pesca Submarina. Y al final ganamos la pelea. Muchísimos emigrantes que han competido por el Team USA en pesca submarina y todo eso me apoyaron a capa y espada, se fajaron por mí y al final me dejaron competir y bueno, pasó. Ganamos el campeonato nacional de Estados Unidos de pesca submarina. Estaba claro Mojarra contigo.
Te lo, No, te lo digo y se claro, cumplió. también no me querían dejar competir. Esos eran los que más claros estaban. Sí. Y entonces, nada, lo gracioso es que después toda esa gente que me rechazaron, que muchos eran americanos, tú sabes, redneck de esto, o racistas, qué sé yo, toda esa gente que me rechazaron empezaron a verme diferente. Ya me admiraban, ya me llamaron para ver si yo había resuelto mis papeles porque querían que yo fuera al campeonato mundial de pesca submarina que fue en Brasil este año, que por cierto el Team USA lo hizo muy bien, las muchachas lo hicieron espectacular, quedaron creo que segundo lugar. Y nada, al final del día todo se arregló, pero fue una experiencia un poco frustrante porque tú dices, contra, me voy de Cuba buscando libertad y llego aquí, no me quieren dejar competir porque soy de Cuba. O sea, póngase de acuerdo. Pero bueno, nada, la pesca submarina me ha dado todo, me ha abierto muchísimas puertas. Luego al año siguiente, mi amigo Matthew, que en paz descanse, se fue a pescar con un grupo de pescadores excelentes y se quedó solo en el agua y tuvo un blackout y se murió con 28 años. Cosas lamentables que pasan en el mundo de la pesca. Con 29 años. Nada, haciendo lo que le gustaba. Al final del día, eso es lo único que me queda de tranquilidad, es que estaba haciendo lo que le gustaba. Él ya había decidido que yo iba a ser la nueva manager de la tienda. Faltaba una semana para que yo entrara en esa posición de manager. Teníamos muchísimos proyectos lindísimos. Él y yo teníamos una comunicación que éramos hermanos. Y nada, cuando pasa eso, imagínate, súper difícil porque yo tenía que estar fuerte ahí para su familia, para llevar el negocio, para que no fuera a ser un desastre más grande del que ya había. Y al mismo tiempo sintiéndome hecha talco porque o sea, es una gente que yo de verdad quería como mi familia, ¿entiendes? Sí, me imagino. Los últimos años Entonces, tuyos han estado bastante difíciles en relación a pérdidas familiares de personas que tú quieres. sí, no, el año 2021 para mí fue catastrófico. Bueno, perdí a mis dos abuelas por parte de madre y padre, perdí a ese amigo mío y bueno, el amor de mi vida, que es mi perro, era mi perro, se me murió también en ese mismo año. Entonces fue un año muy difícil, pero bueno, tuve mucha gente que sí me apoyaron, mi mamá, mi papá, incondicionales conmigo, mi esposo, que llevamos ya 7 años juntos, también ha sido tremendo apoyo, fue quien me puso mi primera escopeta en las manos, porque yo había pescado, pero no tenía nada. Y han sido de mucho apoyo. Llego a Estados Unidos, conozco a este muchacho, a Matthew, y nos abrió las puertas a mí y a mi esposo igual, hasta el punto yo me quedaba, a dormir en su casa y todo. O sea, lo normal era, nos vamos a ir a pescar, ok, me voy para tu casa a dormir y nos vamos a pescar. Pero ese muchacho, cuando llegaba a la Nacional de Pesca Submarina, él me dejaba irme 2 semanas, una semana para entrenar y otra semana, que era la de la competencia, con todo, o sea, con el salario mío completo. Era como que mi patrocinador también. Competencia de freediving, igual. ¿Lograste, Salario completo, vete a entrenar. lograste competir en Estados Unidos? Yo competí aquí el año antes pasado en el Campeonato Nacional de Freediving y mejoré mi marca, mi récord nacional que tenía en Cuba. Lo mejoré bastante. Yo tenía 102 metros, hice 135. Competí Bastante, en bastante competí diferente. en y no, o sea, estaba bajo tratamiento, tenía un problema en una muela y me estaba haciendo un ciclo de antibióticos y estaba muy débil y de todas maneras, tú sabes, uno ya estoy aquí, ya voy a hacerlo. Y el primer día hice 118 metros, sintiéndome bastante mal, pero como tal en la apnea me sentí cómodo. Ya eso era récord nacional
Y el segundo día dije, bueno, voy a hacer otro intento. El segundo día estaba deshidratada totalmente. Entro al agua, estaba temblando así del frío, así que no podía mantenerme respirando. Y entonces empiezo a hacer mi tramo. Yo no sabía lo que era una samba, eso para mí no existía, ni samba, ni blackout, ni nada de eso. Llego, paso la línea de los 118 metros, sigo por allá, llego a 125. Digo, voy a seguir, si total, con unas aletas, con mis aletas de pesca. Nada de las taras, no sé qué. No, mis aletas de pesca. Sigo por ahí para allá y llego a 135 metros y me empiezo a sentir ya hirviendo. El cuerpo entero ya... Por el altor. Y salgo, me aguanto del carril, empiezo a respirar. Y yo nunca había tenido esto, pero yo lo reconocí al momento. Me aguanto el carril y cuando me quito los espejuelos, me quito el naricero. Y cuando voy a hacer la señal, que yo siempre aguanto el naricero y hago la señal con el naricero en la mano, no podía levantar la mano con el naricero y hacer la señal al mismo tiempo. O sea, yo no podía hacer esto, levantar el naricero. Tuve que soltar el naricero y me empecé a desmayar. Y entonces el entrenador mío, Román, que ha sido conmigo espectacular, es como Jesús de Cuba, es Román aquí en Estados Unidos, es una persona maravillosa y tremendo fanático de la apnea, que fue el que me apoyó de verdad con el tema del freediving aquí. Román me grita, levanta la barbilla y respira. Y entonces yo levanté, estaba el agua por aquí. Si lo pongo aquí, me descalifican. Y yo aguantaba el carril así, tratando de respirar ahí. Y entonces me recuperé. Y entonces saco la cabeza bien. Y hago, I'm okay. Y bajo y me quedo respirando. Pero ahí está el video que parece un pescadito cuando lo saca del agua, que se queda boqueando así. ¿Qué tiempo de recuperación? O sea, a partir de que ya tú sales del desplazamiento, ¿qué tiempo tienes para darle lo que hay? El protocolo son creo que 15 segundos, no me acuerdo bien. O sea, la recuperación fue muy rápida, me recuperé bastante rápido. Y entonces cuando ya doy la señal que ya me recupero bien, yo digo, no, yo no puedo creer que yo no haya hecho el protocolo bien, porque yo sé, o sea, yo tengo una idea de lo que yo hice, pero digo, ¿y si me blaqueé y no me enteré? Porque hay gente que tú sabes que se blaquean y uno no se entera. Sí. ¿Sabes? Normal. Y yo nunca me he blaqueado ni nada, no sabía. Y entonces cuando pasa el tiempo, llegan a los 15 segundos, me dice la jueza, me dice 135 metros, national record, white card. Mira, ¿a qué empecé a tirar gritos? Yo no me lo podía creer, porque aparte de todo me sentía tan mal en esa competencia, estaba tan mal fisiológicamente, que yo dije, si yo hago aquí 125, soy una loca. Imagina tú hacer 135, fue como que... Sobra. Y de todo me gané el respeto de algunos apneístas cubanos que viven aquí en Estados Unidos, porque me dicen, bueno, ahora sí vimos que te esforzaste de verdad porque te llevaste literal al límite. O sea, no es que está, porque ellos me decían que yo era una vaga en la piscina, que no me gustaba entrenar, que no me gustaba hacer esto, que ¿sabes? Que no confiaban en mí. Pero bueno, te llegó el momento y hiciste lo que tenías que hacer. Me dijeron, bueno, está bien, confiamos en ti de nuevo, te aceptamos. Pero bueno, nada, te digo, tuve la experiencia de competir en la pesca, no me fascinó. El freediving sí es diferente, me gustó mucho más. Y nada, hay mucha gente aquí que me han abierto puertas. En este momento, por ejemplo, el papá de Matthew, de mi amigo, o sea, mi hermano que falleció, me dijo, mira, Matthew siempre habló de ti como que tú eras su hermana, como que tú eres la persona en la que más él confía en el mundo, y para mí tú eres una hija, yo no quiero dejarte a ti en la calle. Tú te vas a quedar llevando la tienda y siempre y cuando yo no tenga que poner dinero de mi bolsillo para que esto funcione, tú vas a tener un buen trabajo. Ya nosotros, Matthew y yo, habíamos acordado hasta un salario y él lo respetó, ese salario que habíamos hablado él y yo. Muy bien. Y nada, hasta hoy en día me ha dado toda la potestad y toda la confianza de poder tomar decisiones importantes en la tienda. O sea, él prácticamente es que él no se preocupa por la tienda. Yo soy la que lo llamo de vez en cuando y le digo, oye,
me hace falta hacer esto, o qué tú crees de esto, porque es una persona de negocios que tiene más experiencia que yo. Pero él es como si la tienda fuera mía prácticamente, en el sentido de que yo no me siento que tengo un jefe arriba de mí diciéndome nada, para nada. Él me dijo, tú tranquila, quiero que tú seas creativa, quiero que tú hagas las cosas a tu manera. Y realmente hemos tenido, gracias a todo el esfuerzo que hemos puesto y al universo, a Dios, lo que sea, hemos tenido muchísimos buenos resultados en la tienda, en el negocio. ¿No? Mis felicitaciones para ti, bióloga, youtuber, pescadora, arneísta y ahora, bueno, emprendedora también. Lore, para ir terminando, despídete, ten tú la libertad de despedirte y finalizamos. Vamos a dejar 2 o 3 cositas abiertas para otro momento. Y aquí me Dale. tienes para, tú sabes, para lo que te haga falta. Gracias por dedicarme tu tiempo, ¿viste? No, un placer, Luisma, y nada, te deseo muchísimo éxito con este proyecto. La gente no tiene idea de cuántas puertas te pueden abrir las redes sociales. Sí te puede cerrar otras puertas, siempre hay gente mala, siempre hay gente envidiosa, pero eso no es importante, ¿sabes? Esa gente, esa es su vida, no la tuya. Entonces, las redes sociales fue lo que me dio un trabajo aquí, fue que me permitió conocer gente donde después estuve viviendo. Actualmente, este apartamento donde yo vivo es de la esposa de un seguidor mío de redes sociales y estamos en un lugar súper lindo, súper tranquilo, con un precio increíble gracias a las redes sociales. Los patrocinadores que he conseguido ha sido a través de eso. Entonces, te deseo mucho éxito. Tú eres una persona que eres bien enfocado en lo que quieres y es un proyecto muy lindo porque no hay, que yo sepa, no hay ningún podcast dedicado específicamente al tema del freediving. Hay de pesca submarina, hay unos cuantos. Yo misma tengo mi podcast de pesca submarina y freediving, pero bueno, para Cosas que pasan en los en vivo. Sí. Deja que entre un momentito. ¿No? Es la de arriba, Piti. Sácalo un segundito, amor, para que yo pueda terminar aquí rápido. Sácalo un segundito, estoy ya haciendo la despedida. O bueno, no, espérate. Pues nada, te deseo lo mejor del mundo, que sigas adelante. Hay muy poquitos podcasts de freediving, no conozco ninguno, y de pesca submarina hay muy poquitos, en español menos todavía. Está el mío y no sé qué otro más haya por ahí. Así que nada, mucha suerte y lo que necesites, aquí estamos. Muchas gracias, igualmente, y súper abrazo. Dale, estamos en contacto. Salúdame ahí a Jonathan que yo y los quiero mucho los dos. Dale, un abrazote, dale. ¿Ya? ¿Listo? ¿Contaste? Ya, venga, ya, dale. Dedícale Dale, tiempo a un tu beso. novio.